Vamos a seguir hablando un poco de todo esto con un investigador que está haciendo una investigación súper interesante. A mí hoy lo leí, me abrió la cabeza Gabriel Kessler, que es sociólogo. Bienvenido, Gabriel. Gracias por estar acá. Gracias por venir. Estás haciendo esta investigación con Gabriel Bomaro también. Coordina los grupos Mariana Gené, Sí. bueno, un grupo grande, ¿no? Sí. Pero contanos vos, no quiero poner palabras yo porque capaz digo algo, pero contanos vos en qué consiste el proyecto. Sí. El proyecto intenta ver si a partir de las personas que votaron a Milei, personas de primera y segunda vuelta, se va conformando o no un núcleo duro de votantes, porque no necesariamente, como nos enseñaron los estudios sobre Trump o sobre Bolsonaro, votar a Bolsonaro es ser bolsonarista automáticamente, votar a Trump es ser trumpista, pero podés volverte. Y es un proceso de alineamiento progresivo. Entonces, lo que nosotros hicimos con ayuda de una consultora analítica, seleccionamos 50 personas, 40% del AMBA y 60% de provincia, de distintas edades, sexo, etcétera, y armamos 5 grupos de WhatsApp. Uno de jóvenes, uno de varones jóvenes, varones de diferentes edades, mujeres y 2 grupos mixtos. Y desde julio de 2024 fuimos semana a semana, era un poco más espaciado, preguntándoles 2, 3 veces por semana sobre cuestiones del gobierno, sobre cuestiones que iban sucediendo, sobre distintos temas, la economía, derechos humanos, la política, el medio ambiente, etcétera, para ver qué iba pasando. Entonces vamos como tomando la temperatura de este núcleo duro, o estos, mejor dicho, estos votantes. No son militantes, pero sí son votantes de primera y segunda vuelta. Entonces, claro. Desde el inicio. Desde el inicio, sí. A ver si hay desencanto, a ver si se fueron... fueron... A ver si hay desencanto, a ver cómo van soportando las cuestiones con las que no están de acuerdo, cómo van cambiando. Entonces fuimos viendo esos cambios. Un poco el objetivo surge cuando nosotros con Gabriel hicimos una investigación grande en varios países, y uno fue en Brasil, que hacíamos grupos focales con votantes de Bolsonaro entre las 2 elecciones. Y lo critican a Bolsonaro por el coronavirus, por esto. Y al final de los grupos le preguntábamos, si mañana hubiera elecciones, ¿a quién votarían? ¿Contra el PT? A Bolsonaro. Cuando fueron las elecciones que Bolsonaro no ganó por 2 décimas, dijimos, ellos lo volvieron a votar. Entonces, nos parecía importante ir siguiendo ese recorrido para ver qué iba pasando. Bueno, yo me entero de la investigación a partir de una nota que publican en Anfibia, en la revista Anfibia, una nota titulada Nunca más o menos, en la que detallan cómo les fueron preguntando a estos votantes de Milei por el 24 de marzo, qué piensan de la dictadura, por la visita de los diputados de la Libertad Avanza a los represores en la cárcel de Seiza, y ustedes llegan a la conclusión de que hay consensos respecto de que la sociedad argentina no quiere a la dictadura y repudia a la dictadura, que incluso están vigentes entre los votantes de Milei. Exactamente. Pero que si haces un doble clic, hay algunas cosas un poco más complejas. Exactamente. Nosotros les preguntamos, cuando fue la visita de los diputados a los represores en Ezeiza, y después aprovechamos y seguimos preguntando cuestiones de derechos humanos a partir de memes, etcétera. Entonces lo que vimos ahí como conclusión que hay una minoría procesista, una minoría que está dentro de una agenda de verdad y justicia que podríamos compartir. Y una gran mayoría de los votantes, y por eso es un estudio cualitativo, que, para poder decirlo de algún modo, no está con la dictadura, es una cuestión del pasado, hubo violencia de los 2 lados, hay una crítica al uso político del kirchnerismo de los derechos humanos y también críticas por cuestiones ligadas a negociados y a corrupción, pero sobre todo es algo del pasado y es un tema que no tiene mucha relevancia. No es que no tenga importancia en la historia, pero hoy no lo votaron por eso, ni la mala noticia es que no lo dejarían de votar si cumple el contrato económico, lo que ustedes estaban mostrando antes que no está haciendo, por un tema para que ellos no es importante. Entonces, hay, digamos, como decíamos, la buena noticia es que no son procesistas, la mala noticia es que podrían dejar hacer en ese tema en la medida en que otras cuestiones por las que sí votaron a Milei, que es sobre todo la cuestión económica, el antikirchnerismo, se cumplan. Están resueltas. Exactamente. ¿En qué sectores se mantuvo más fuerte la adhesión e incluso se fue conformando un núcleo duro? Nosotros tomamos a personas que ya habían votado las 2 veces. Entonces, lo que podemos decir es que de ese núcleo duro hay como un grupo que se identifican con Milei. Le preguntamos, ¿son mileístas? Y son mileístas. Algunos por la cuestión económica exclusivamente y otros con algunas cuestiones más de la batalla cultural, para decirlo de alguna Más manera. los jóvenes, más los varones, más los del interior. Hay de distintas... nosotros ya hicimos una muestra donde hay varones, hay mujeres, entonces... Pero son todos mileístas. Son todos votantes Milei. Claro. Sí, entonces, esos, los que están más
identificados con Milei, ya sea por la cuestión económica o por la cuestión económica más otras cuestiones, son los que están más dispuestos a soportar más. Y lo dicen los que pueden minimizar más casos de corrupción, los que pueden como tolerar las transgresiones. Y lo que es interesante es que los jóvenes que aparecen mucho en los trabajos, como los que más apoyaron a Milei, muchos de los jóvenes que nosotros seguimos no se declaran mileístas. Es más, están contra la idea de identificarse con un líder, porque eso es algo de los termos, de los cucas, etc. Entonces hay una idea de, yo lo apoyo porque estoy de acuerdo con sus ideas, pero mileísta no porque no soy fanático. Entonces hay como dos tipos de adhesiones, una llamémosle más identitaria o de identificación, que es un poco más fuerte, y otra que es más coyuntural, ya sea porque quería alguien que rompa todo, lo más disruptivo que sea, no es lo que yo buscaba, pero alguien que tenía que cambiar, o algunos que dicen, tiene mi agenda económica, ¿se entiende? Entonces, a eso, pero el contrato es un contrato económico, y ese contrato como todo contrato ligado a relaciones afectivas, se va reactualizando, uno va tragándose las transgresiones, se va aprendiendo a soportar, pero algunos dicen, soporto, les preguntamos, hasta que me dé el bolsillo, y otro, no veo nada mejor. Entonces, está ahí. Por ahora, ninguno de los 50 se bajó. Algunas personas, ahora hay un poco menos, algunas de las personas dejaron los grupos y tratamos de entrevistarla, pero son muy pocos los que se habían bajado. Hubo, por supuesto, como en el amor y como en cualquier relación, puntos altos y bajos. El punto bajo fue las elecciones de la provincia de Buenos Aires, punto alto las elecciones después. Puntos bajos fueron sobre todo el caso Adorni, ahora no lo estamos viendo, eso fue un punto bajo, pero como todo alineamiento uno aprende a soportar las transgresiones, ¿no? Y como yo digo siempre, sobre todo en sistemas de balotaje, salvo que uno sea muy convencido, siempre te tragas un sapo. O sea, yo voté a Massa, no puedo decir nada. Pero el sapo del otro te parece peor que el tuyo. Claro. Entonces, ellos van... ¿Qué temas decís que golpearon más casos de corrupción? Yo diría dos cuestiones. Jubilaciones y la cuestión económica, el bolsillo. Y como no era que si no robaban iba a haber dinero, ¿dónde está ese dinero? Pero, por ejemplo, en el momento de las jubilaciones había una actitud más, compasiva con los jubilados, pero en el momento del veto estaban de acuerdo, como que era un momento donde había que ponerse fuerte y acá hay que apoyar, ¿sí? Cuando se politiza con el veto y aparece ahí la grieta, ahí vuelven a apoyar. Y la cuestión de la corrupción, a diferencia del kirchnerismo, a ellos les hacen mella porque está en el corazón del relato. Claro. En el corazón de la narrativa mileísta es... El problema es la corrupción, o uno de los problemas, y sin corrupción, entonces esa es la llave maestra de la solución. En el relato kirchnerista eso no estaba. La corrupción era algo que no estaba de algún modo articulado a lo que supuestamente iban a ser las soluciones. Entonces les plega, pero yo digo medio en chiste, medio en serio, que no estoy muy feliz de lo que digo, que la corrupción es como la prueba de amor de casi todas las relaciones políticas en Argentina. Entonces, pero... Final abierto, todavía no vimos qué está pasando ahora, pero está ahí. Bueno, lo que pasa es que la pérdida del poder adquisitivo, exacto, la suba de la inflación. Exactamente. Lo que ustedes decían antes, que estaba escuchando, esa es la agenda principal de ellos. Eso es lo que están viendo. Muchos y muchas dicen, yo estoy mal, pero estoy haciendo por mis hijos, por mis nietos, por el país, la idea de que estoy haciendo un sacrificio cívico. Pero eso... como todas estas cuestiones van cambiando. Pero eso está fuerte, la idea de que lo hago por el país, claro, me sacrifico por el país y que el esfuerzo tenga sentido. Que valga la pena, decía Milei en campaña. Vos contabas el caso de Brasil, que en muchas cuestiones esos votantes de primera y segunda vuelta de Bolsonaro lo cuestionaron, pero al final de la historia dijeron, lo voy a volver a votar. Hoy en día, ¿vos pensás que la mayoría de los votantes de Milei, a partir de este estudio que están haciendo, volvería a votar a Milei si las elecciones fueran mañana? Es un estudio cualitativo. Mi impresión es que sí. Mi impresión es que sí. Son el 30% que lo votó en primera y segunda. Mi impresión es que sí. La fuerza de la identidad negativa, eso se ve en toda América Latina, es más fuerte de lo que uno imagina. Entonces, el rechazo al otro más que la adhesión. Todos los países de América Latina, salvo México, Paraguay, Panamá, tenemos balotaje. Y balotaje te pone en un momento de este o el otro. A todos nos y pone, ahí prima el rechazo. Y sí, igual que en el otro campo. Si mañana tienes un candidato que no te gusta mucho, vote a Massa, o sea, a decirlo de una manera. Entonces, sí, yo creo que a la hora del té, como dicen los chilenos, o a la hora, al fin del día, sí.
¿Sabes lo que me sorprendió? Bueno, ustedes ahí en la nota de Anfibia cuentan que una de las cosas que hacen es mandarle memes a estos grupos focales. Sí. Y preguntarles qué piensan de los memes. Si los tenemos, Tommy, podemos compartirlos los memes que les mandaron los investigadores a propósito del tema de derechos humanos. Aparece una foto de Estela Carlotto que dice: suerte que estas señoras están muy preocupadas por Logan, el nene de 5 años desaparecido. Van a todos los medios, viajan a Corrientes. Ah, perdón, estoy equivocado, es un desaparecido que no genera dinero. Esa es la primera imagen que les mandan. Después les mandan otra que dice: si hubieran sido 30.000 hoy seríamos potencia, no fueron 30.000 ni fueron inocentes. Y una tercera que dice: bienvenido nieto 130. Me sorprendió muchísimo la cantidad de personas que no entendían estos memes. Hay un adolescente, un pibe joven que les dice: el de esta señora debe ser alguien de derechos humanos, pero no lo entiendo porque no sé quién es la señora. Sabes que a nosotros también nos sorprendió. Increíble. Pero esa sorpresa creo que habla, a nosotros también nos sorprendió. De nuestra burbuja, obviamente. Es más que una burbuja. Yo creo que es más difícil entender o comprender la indiferencia que el rechazo. Ahí había sobre todo una indiferencia, y ojo, pensaba mientras venía acá, no es que les parezca no importante el tema de la dictadura, pero es del pasado. Es como que te digas la guerra del Paraguay o algo, hay una relación con el pasado que es distinta. No es que y fue hace 50 años. Claro, ¿no? y no lo dicen solo los jóvenes, son gente de... Sí. Y sobre todo, ¿sabes cuál es la idea de ellos? Es cosa juzgada. Y está bien. Ya estuvieron los juicios, hubo condenas, listo, fin. Ni siquiera aparece la idea de memoria completa. Nadie, justo estábamos revisando, nosotros tampoco preguntamos explícitamente, pero sí teoría de los demonios, sí que hubo violencia de ambos lados, pero no aparece memoria completa. Están muy alejados, y eso lo vemos en toda la investigación, lo cual es una buena noticia, de la agenda de los militantes de la batalla cultural. Están alejados de Les preguntamos, por ejemplo, batalla cultural, cuando en un momento preguntamos la palabra, cuando fue lo del Gordo Dan, lo de las fuerzas del cielo, la mayoría, algunos estaban a favor, algunos les parecía bien, ojo. Algunos, pero muchos, batalla cultural sí, lo que está haciendo Milei, que la gente trabaje, o sea, había como una resignificación. Pero es otra agenda, y eso es bueno. Claro. Bueno, de hecho, en esta mirada o en esta investigación respecto de qué piensan de la dictadura, aparece también, bueno, esto que vos decías, ¿no? De despegarse. Y yo pensaba, qué sé yo, a nosotros nos parece una historia de que todavía está sucediendo, que hay hijos que están con su identidad sustraída. Encontraron la semana pasada los restos de la perla. La centralidad de verdad y justicia para nosotros, memoria para nosotros es... Pero pasa por otro lado. No es tema así para una buena cantidad de gente. Hoy compartíamos, viste que Milei estuvo en estos días respondiendo tweets a mansalva a cualquier persona y Milei tuitea algo de los 70, no sé qué, del Rodrigazo y qué sé yo, y uno le responde: dejate de romper las pelotas con los 70, no me alcanza la plata, yo te voté y no te voté para perder poder adquisitivo. Y es, bueno, un poco lo que vos estás diciendo. Exactamente eso. Sí. No me interesa. Digamos, lo que nosotros vemos es que no es un tema relevante por el cual podrían avanzar, pero, como dijo esa persona que le gusta a Milei, no me distraigas, ocupate en lo importante. Claro. Y también les parece, como decíamos, que es cosa juzgada, entonces hubo justicia y no se toca lo que se hizo la justicia. ¿Hasta dónde llega el dispositivo comunicacional del gobierno? Porque el gobierno tira. Es interesante eso. Estos, repito, son votantes de distintas clases sociales, 60% del interior, menos de lo que uno imaginaba, eso contamos mucho. Menos de lo que uno imaginaba. Llegan algunos mensajes, todavía llegan más los medios tradicionales. Acá en la mayoría de ellos no hay Twitter, no hay TikTok, salvo eso. Y sobre todo los temas que le importan. Por ejemplo, ¿cuáles temas sí se discutían mucho? En los temas de género, no eran algunos eran antiaborto, otros a favor. Pero, por ejemplo, la ESI fue algo muy discutido en los grupos y hasta discutían entre ellos. Algunos estaban a favor, otros en contra, otros decían que nosotros no tenemos conocimiento, está bien que nos expliquen. Entonces, temas que de algún modo los tocan, sabía. Tema de impuestos, que muchas veces la gente lo confunde con servicios, es un tema donde todos sabían mucho lo que pagaban. O sea, nosotros tenemos cada vez más votantes o personas informados e informadas, pero como hay tantas cuestiones en los temas que te importan. Como nosotros sabemos del nieto 330, sabemos... Claro, y así como vos decías, el tema jubilado fue un tema convocante o movilizante, ¿el tema universidades? Mira, eso es muy interesante. Algo que nosotros vemos en la investigación es cómo
hasta cierto momento, los marcos interpretativos que el gobierno fue sugiriendo cuando Adorni estaba en su mejor momento como vocero, y iban tomando a las personas. ¿Qué son marcos interpretativos? Clave de lectura para decodificar un hecho. ¿Cuál fue ejemplo de universidad? Primera marcha universitaria, todos apoyaron, la mayoría de nuestros votantes, o sea, los votantes apoyaron. Cuando el gobierno empezó a introducir como clave de lectura, como metarrelato, no se dejan auditar, etcétera, empezó a decir, bueno, también no se dejan auditar, etcétera. La sospecha sobre lo público fue Cala. en todo. Claro. Entonces, hasta cosas ya innombrables, como la cuestión de las pensiones para discapacidad. Bueno, hay que limpiar para empezar de nuevo. Entonces, el metarrelato ese fue muy fuerte y muchos que no están en desacuerdo necesariamente, por ejemplo, con cuestiones de género, con ciertas leyes, pero no con mi dinero. ¿Se entiende? Entonces, lo distributivo muchas veces sirve o se usa o en un tema de, bueno, ese tema no es relevante. Entonces, ahí el gobierno fue muy eficaz porque introdujo dos preguntas que todos nos hacemos, que es, ¿cuánto cuesta y quién lo paga? Y esa pregunta, Vos decís que el contrato es fundamentalmente económico con esos votantes. sí, económico, inflación mejora con algo que está ahí unido, que es el antikirchnerismo, o antiperonismo, antikirchnerismo, pero como fuente de los males. Entonces, esas dos cuestiones. Mientras están esas dos cuestiones, la identidad negativa funciona cuando está el otro. Cuando el otro se está debilitando, como uno está viendo en el campo peronista. Pero Claro. si hay un gran deterioro de la situación económica, eso tiene el potencial de afectar, Sí. incluso en ese Sí. núcleo de votantes a Milei. Sí, no hay... Todo, viste, hoy todo puede fallar, pero cuando uno mira, en general en América Latina, nosotros trabajamos mucho sobre América Latina, cuando la economía está bien, votan incumbente, como se dice en ciencia política, soy sociólogo, y cuando la economía va mal, se vota en contra. Pero lo que pasa es que todavía tienen el recuerdo del anterior. Entonces, Claro. la idea de una de las votantes, una mujer jubilada de sectores populares, nos decía, la verdad que yo la estoy pasando mal, etcétera, pero la verdad que miro hacia atrás y no veo nada mejor. Entonces, todavía eso, pero como todo, el punto de comparación, el pasado, todo eso se va Va cambiando. balanceando. Claro, claro. Gracias, Gabriel, No, por un venir. gusto. Muchas gracias. Interesantísimo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.